Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para abordar la introducción al curso de Constitución Política. Este curso es ofertado por la Unidad Académica del CED de la Regional Uniminuto Buga, del Centro de Educación para el Desarrollo. Este primer encuentro tiene, por así decirlo, tres elementos a abordar. El primero de ellos es establecer la metodología de trabajo, cómo vamos a realizar el curso, un recorrido técnico por el aula, un poco acerca de cómo vamos a trabajar durante este curso de 8 semanas que inicia el, este 9 de agosto y concluye primero el 3 de octubre, concluye el 3 de octubre para un total de 8 semanas de un curso que corresponde al ciclo uno. Segundo, vamos a establecer algunos elementos de introducción generales a la importancia de observar este curso dentro del pensum académico y como tercero se va a hacer la explicación de lo correspondiente a la actividad uno, la primera actividad del curso, que es la actividad del, de carácter formativa. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces el siguiente orden del día. Pues primero voy a hacer una presentación del docente. Esto en aras de que ustedes me conozcan, de que sepan quién va a orientar el curso. Segundo, va a ser un recorrido técnico del aula, las presentaciones de las generalidades, de los foros, de cómo está estructurada la evaluación y la metodología. Tercero, pues ya la metodología de interacción directamente con ustedes, es decir, cómo desde mi rol de tutor, cómo lo voy a conducir en el desarrollo, cómo van a ser los encuentros cada semana, etcétera, etcétera. Cuarto, los medios de comunicación que van a establecer conmigo. Quinta, las actividades para la próxima sesión, que en este caso va a ser el desarrollo de esta actividad, va a ser la número uno, la formativa, y seis, otros o recomendaciones generales. ¿Listo? Bueno, dicho de esta manera, quisiera hacer una presentación. Como le dije al comienzo, yo soy el profesor Jason Jair Lozano Chávez. Este espacio es un poco también como para que ustedes reconozcan cuál ha sido mi recorrido académico y en aras de que ustedes necesitan algún favor de índole académico o alguna situación, recomendación, pues yo les pueda servir o puedan acercarse a mí pidiendo esa consultoría. En ese orden de ideas, pues primero les hablaré de los estudios que tengo. Yo soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, sede de Cali. En este pregrado abordé una tesis de pregrado dirigida a la construcción de las comunidades sociales desde el rol o el entretejido social, desde un punto de vista sociológico y antropológico. Es decir, cómo las comunidades construyen sociedad a partir de las relaciones interpersonales y de la construcción de ciudadanía. También soy máster en educación con énfasis en didáctica del lenguaje, un poco orientado al tema del discurso y cómo el discurso empodera a las comunidades, el desarrollo pues, de la educación media acerca de la identidad cultural, de la construcción de ciudadanía y del fortalecimiento de las competencias lectoescrituras, principalmente en estudiantes de grado de básica secundaria. Soy miembro del Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias de la Universidad del Valle, del Instituto de Educación y Pedagogía de la Regional Cali. En este caso, pues orientamos los esfuerzos por fortalecer los procesos de enseñanza del área de ciencias sociales o de las disciplinas adjuntas. En cuanto a la experiencia, pues soy docente del Magisterio de Educación Pública. Actualmente llevo 7 años ejerciendo, es decir, docente de educación oficial. Soy docente de medio tiempo de la Uniminuto Buga, del Centro de Educación para el Desarrollo. Este es mi segundo año como docente. Este pues, ha sido ya, creo que la 10ª vez que oriento este curso de Constitución Política. Y he trabajado en proyectos de intervención educativa en competencias propias de las ciencias sociales. Entonces, en este caso, el fortalecimiento de las competencias no solo para estudiantes, sino también para docentes en la educación de esta área. Eh, es necesario que ustedes, como este curso es netamente virtual, que realicemos un recorrido del aula, es decir, una presentación de las generalidades del curso, y en este caso pues se solicita que las entregas, la interacción y todo lo correspondiente al curso pues se haga mediante las aulas. Las aulas en este caso van a estar en el pregrado a distancia y aquí vamos a visualizar un poco eh, pues cómo está constituido el aula. El aula tiene 8 actividades, de las cuales
6 de ellas son evaluativas. Vamos a encontrar una pestaña de inicio. En esta pestaña de inicio entonces tenemos un curso introductorio, algo que se llaman actividades iniciales. Aquí no hay que hacer nada porque son actividades que hablan pues del recorrido de ustedes por el aula, que de este primer acercamiento que estamos teniendo en estos momentos, y donde ustedes sí hacen algo es el compromiso de aprendizaje. Ustedes dan clic aquí y aquí les va a aparecer una pregunta donde ustedes simplemente dan sí, marcan sí acerca de... esperemos un momentito aquí, donde ustedes dan clic a- al desarrollo pues de una pregunta que acerca de si ustedes asumen el desarrollo del curso y simplemente dan sí y ya, no es nada más. Un momentico cambiamos das una sola pregunta y va a estar habilitada hasta aquí hace falta actualizar las fechas. Entonces, yo en un momento ahorita los actualizo. Tienen 2 semanas para responder esa pregunta. Simplemente es dar sí acerca de un compromiso que ustedes adquieren de carácter ético, académico, social y civil hasta el desarrollo del curso. Bueno, y esto de alguna manera pues es la pestaña de inicio. Aquí vamos a ver entonces un video introductorio acerca de... Vemos que el internet está algo lento. Bueno, me está jugando un poco una mala pasada el internet. Constitución política. El curso Constitución Política ilustrará al estudiante sobre los conceptos básicos en los cuales se desarrollan criterios históricos, evolutivos y comparativos del constitucionalismo colombiano. Igualmente abordará el constitucionalismo actual, en el que se incluyen los conceptos relacionados con los fines esenciales del Estado, los derechos fundamentales, los deberes y las obligaciones del Estado y de los ciudadanos. También se analizarán los diferentes tipos de derecho, entre los que se mencionan los sociales, económicos y ambientales, lo cual permitirá conocer la estructura y el funcionamiento actual del Estado colombiano. El objetivo del curso es generar competencias laborales y humanas a través del conocimiento, acercamiento e identificación de los conceptos básicos de la Constitución política, que permitan participar como sujeto activo en la sociedad, tal como lo plantea el Estado Social de Derecho, dentro del que se enmarcan la Constitución Política de 1991. Para lograr este propósito hemos diseñado 8 unidades que le proporcionarán las bases necesarias para emprender este camino. Para comenzar se definirá Constitución Política. Se identificarán las diferencias entre la Constitución de 1991 y la de 1886 y se revisarán los principios constitucionales. Después, en la unidad 2, se revisarán los conceptos relacionados con los fines esenciales del Estado y sus elementos y los términos de población, territorio y soberanía o poder. En la siguiente unidad se tratarán las teorías ius positivista e ius racionalista. Además, se estudiará la aplicación de esta última en la Constitución Política de 1991. Luego, en la cuarta unidad, se conocerán las definiciones, características y clasificaciones de los derechos, tanto humanos como fundamentales, así como las diferencias existentes entre estos dos tipos de derechos. De igual manera, se definirán y caracterizarán los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y de ambiente. En la quinta unidad se trabajarán los conceptos de estructura y funcionamiento del Estado, en los que se tratarán los temas de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial, los órganos de control y la organización electoral.
Posteriormente, en la sexta unidad, se revisarán las nociones de organización territorial, por lo cual se definirán conceptos como departamentos, municipios, territorios indígenas, regiones, provincias, distritos, además de los términos centralización y descentralización y autonomías departamentales municipales. En la siguiente unidad se estudiarán los conceptos relacionados con la participación ciudadana como democracia, voto, soberanía popular. También se explicarán los conceptos de democracia directa, representativa o participativa. Asimismo, se aclararán las definiciones de pluralismo, sistema electoral, revocatoria de mandato y otros mecanismos de participación ciudadanos. Finalmente, en la unidad 8 se abordará la información relacionada con los conceptos de las acciones constitucionales, como la acción de tutela, de cumplimiento y colectivas. Mediante las tecnologías de la información, el acompañamiento docente, las actividades colaborativas e individuales, así como los diferentes escenarios de práctica y debate, se logrará comprender los conceptos inherentes a la Constitución Política de Colombia, en la que se establecen los lineamientos para la organización y funcionamiento del Estado. Recuerde que en este proceso es vital la participación, la lectura crítica y la sistematización del conocimiento, sus aportes y experiencias, que serán la construcción colectiva del conocimiento y la búsqueda de alternativas en su proceso de formación. Bueno, aquí tenemos entonces la apertura del curso, la apertura mencionando, por así decirlo, un principal objetivo, el cual es el empoderamiento de ustedes como ciudadanos, y para realizar ese empoderamiento es necesario que tengan unas nociones básicas, no solo de la estructura del Estado, sino del reconocimiento de sus derechos, de cómo está la Constitución política en relación a los contenidos de ciudadanía, de derechos fundamentales, de participación ciudadana, las principales situaciones que ocurren en el país, de violación, en algunos casos de inequidad, de injusticias, de estos elementos, o incluso hasta lo llevamos a unos ámbitos más amplios como el tema de corrupción y de violencia general, es por el desconocimiento de las estructuras del Estado y sus normas. Muchas personas obvian lo que les corresponde y que la Constitución los ampara, y ello se hace por un desconocimiento. Entonces, de esa manera, el curso debe aportar no solo a una parte académica que ustedes digan, sí, yo sé que es la Constitución, sino un poco más allá, la parte ético-civil, en donde ustedes reconozcan que viven en un Estado social de derecho y en el cual pueden participar de diferentes maneras para el cumplimiento de sus derechos, de sus deberes, de sus obligaciones, de todo aquello que corresponde. Por eso el curso es de vital importancia para la construcción de usted como sujeto político. En esta manera, aquí vamos a encontrar también unos elementos. En este caso tenemos los contenidos. En este recuadro encontramos la introducción al curso, el objetivo, que es un poco lo que acabo de mencionar. Ese objetivo dirigido a generar en el estudiante un minuto virtual a distancia conceptos laborales y humanos a través del conocimiento, acercamiento e identificación de los conceptos básicos de la Constitución política, que le permitan participar como un sujeto activo de la sociedad, y tal como lo plantea el Estado Social de Derecho, dentro del cual se enmarca la Constitución del 91. También encontramos las unidades de aprendizaje. En este caso, entonces vamos a reconocer que son 8. Están divididos en 4 unidades para un total, perdón, 8 unidades para un total de 8 actividades, de las cuales las unidades pares son las unidades que corresponden a de orden evaluativa. Entonces, en este caso, la unidad 2, la 4, la 6 y la 8 son principalmente evaluativas. Sobre el desarrollo del curso, pues es necesario que ustedes tengan en cuenta que las actividades evaluativas siempre recogen las actividades formativas, por lo tanto es necesario que ustedes las realicen. Ya en el video pues se mencionó un poco acerca de cuáles son los ejes generales. Las actividades, la metodología, la evaluación, recursos y medios, y por si en algún momento ustedes necesitan este documento, aquí está el reglamento estudiantil. Aquí está lo de evaluación, lo que yo mencionaba un poco. Aquí está. Entonces, en este caso, las actividades evaluativas serían la 2, la 3, la 5, 6,
la 7 y la 8, dividido en 3 cortes, y los dos primeros cortes tienen un peso del 35% y el tercero para un 30%, para un total del 100% del curso. En lo que corresponde al portal de comunicaciones, aquí dejo en claro que hay varias salas. Entonces en este caso hay unas salas específicas para algunas actividades. Es decir, por ejemplo, si la actividad 6, el tema es acción constitucional, quiere decir que ustedes participarán únicamente en esta sala. De resto, o para otra actividad no se emplearán. ¿Listo? Estas salas, por ejemplo, la sala Estado, Derechos, Derechos Humanos y Ciudadanos y Acción Constitucional son salas que pertenecen a unas actividades específicas y que en su debido momento pues ingresaremos a ellas. ¿Listo? Las dos salas que van a ser continuas, o las tres salas, perdón, una es por el foro Compartamos Nuestros Datos. Esto es para cuando ustedes requieran comunicarse con algún compañero y dejar algún dato general suyo de manera pública, por ejemplo, el correo, el teléfono. Entonces aquí usted lo puede hacer porque es necesario, porque en algunas actividades se van a hacer actividades grupales y debido a la extensión de las actividades, pues es necesario que ustedes conformen grupos, pues para facilidad del trabajo. Las otras dos salas, el foro de novedades, quisiera hablar de este foro. Este es un foro unidireccional. ¿A qué se refiere? A que únicamente yo puedo escribir y ustedes lo pueden visualizar. Es decir, que ustedes no participan o escriben aquí. Aquí yo voy a dejar semanalmente todos los lunes. Aquí voy a crear la sala. Pues no está creada porque en este momento estoy haciendo la asesoría. Aquí todos los lunes ustedes van a encontrar la explicación de las actividades. ¿Esto qué implica? Que los días lunes ustedes van a encontrar un enlace, por ejemplo aquí, van a encontrar, por ejemplo, la sección introductoria, perdón, sesión introductoria y la explicación de la actividad 1, que es formativa. Entonces aquí ustedes van a encontrar un enlace y aquí me adelanto un poco acerca de la metodología o cómo yo lo voy a plantear el curso. Nosotros no vamos a tener un encuentro cada semana en el cual yo diga el día martes o miércoles de 7 a 8, no, sino que yo voy a subir las explicaciones y esas explicaciones o esos videos va a tener explicación de la actividad, cambios o modificaciones que se hagan en pro de agilizar el trabajo para ustedes, ampliación del eje temático, recomendaciones, sugerencias, y ustedes en su trabajo autónomo en casa, ustedes pueden ingresar o deben ingresar a ese enlace, observan la videoconferencia y si tienen o persisten dudas, pues ustedes ahí me escriben. Ahorita yo les explico por dónde me pueden escribir. ¿Esto qué implica? Que el trabajo usted lo desarrolla, yo semana a semana lo estaría acompañando, usted observa el video y de acuerdo a lo que observe dice, ah, sí, tengo una idea, una duda, aún no me queda claro qué es lo que tenemos que hacer, y ahí sí inmediatamente me escriba. Pero en la metodología no nos vamos a encontrar un día específico y una hora específica, sino que ustedes en su desarrollo de su semana lo observan. Sobre eso tengo algunas recomendaciones que ahorita yo les voy a dar. Pero aquí en este foro de novedades, ustedes semanalmente van a encontrar esas explicaciones de esas actividades y ese acompañamiento de mi parte. En ese orden de ideas, mira, aquí está. Ustedes ingresan foro de novedades y aquí van a encontrar la sala explicación de actividades. Entonces, usted simplemente ingresa acá. Aquí sobre esta sala, como lo digo, ustedes no pueden escribir. Y aquí, por ejemplo, sección 1 introductoria, cuando termine de grabar la actividad, la conferencia, ustedes le dan clic al enlace y sencillamente lo pueden visualizar. Y aquí reciben entonces mis recomendaciones, explicación del tema, conceptos, recomendaciones, todo lo necesario para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? El otro foro es el foro de dudas. Aquí en el foro de dudas, por ejemplo, lo vamos a utilizar para entregar la primera actividad, que es la actividad 1, que ahora en un momento yo les explico, pero también es un foro en el cual ustedes sí pueden escribir, es decir, que se diferencia del foro de novedades, porque en el foro de dudas ustedes sí pueden escribir y decir, profesor, no entiendo la actividad 3 o no me descarga tal documento. Tengan en cuenta que uno tiene 2 días hábiles para responderles a ustedes.
Entonces, es un foro que yo continuamente reviso y la importancia de participar en este foro es que ustedes ponen en escenario su duda y esa misma duda puede ser la de otro compañero. Entonces, ahorita vamos a interactuar aquí en este foro de dudas porque aquí ustedes van a hacer, aquí le voy a colocar el título. Para el espacio de la entrega de la actividad 1, que ahorita cuando estemos en esa actividad, yo les explicaré cómo entregarla mediante la opción de el apartado de opciones avanzadas, cómo subir un documento. Esta actividad ahorita yo la retomo. Esta actividad iría del 9 al 15 de agosto. En esa semana, pero ahorita en un momento cuando lleguemos a la actividad, yo les diré cómo interactuar en esta primera sala para la entrega de esta actividad. De aquí va quedando la actividad. ¿Listo? ¿Qué otros elementos? Bueno, aquí están los elementos, aquí están los elementos de mensaje directo. Por ejemplo, acá está para escribir directamente al docente, ahorita en un momento. En general, pues este es el recorrido técnico del aula para interactuar. Les recomiendo mucho entonces que todas las semanas visiten el foro de novedades para observar mis explicaciones de las clases. ¿Listo? Entonces hemos abordado el segundo punto. El tercero, en cuanto a la metodología, pues ya hice algunos bosquejos de lo que vamos a trabajar. Entonces, en este caso vamos a tener encuentros asincrónicos. ¿Qué quiere decir asincrónicos? Que no tienen una fecha y una hora determinada. Eso ya lo hacen ustedes en su trabajo autónomo. Ustedes observan la videoconferencia en la semana. El lunes, cada lunes, se van a encontrar un video donde yo explico, como lo dije, pues la actividad, recomendaciones, conceptos, y ya su trabajo autónomo usted lo observa. Sobre esto quisiera hacer pues una recomendación, bueno, que ahorita la hago un poquito más adelante. Los encuentros sincrónicos, dada la situación que ustedes lo requieran, de que sea necesario, de que ustedes insistan en que sí se deba hacer, entonces yo les enviaría una encuesta. Esa encuesta entonces la llenamos y definimos una hora y un día de encuentros para hacerlo pues, de manera, por así decirlo, miércoles de 7 a 8, pero eso es de acuerdo a la encuesta y el resultado que se tenga, pero eso es de acuerdo a la necesidad si ustedes lo consideran. Por mi parte no es necesario, pero pues está abierto al tema del acompañamiento que ustedes necesiten. Y recordemos que pues siempre vamos a utilizar las aulas virtuales. En este caso, por ningún otro medio se permite la entrega de actividades, sino que toda la interacción va a ser por este medio. Los medios de comunicación, como les decía, en este caso vamos a emplear sobre asuntos personales que netamente afecten el desarrollo académico, entonces los mensajes internos, que fue la partecita de arriba que yo les mostré. Usted me dice, profe, lo que pasa es que no he podido conectar, tengo esa situación, ya algo muy personal de su vida personal que afecta el desarrollo académico, usted me envía ese mensaje. Si usted, por ejemplo, tiene dudas o inquietudes frente al desarrollo de las actividades posterior a observar el video semanal, entonces usted me escribe al foro de dudas. Recordemos que es una duda que puede ser abierta para los demás compañeros y allí en ese foro pues yo la respondo. Y ante la imposibilidad de los dos medios anteriores, que usted no sé, alguna situación le ocurra a su plataforma que no le permita el ingreso, entonces usted me escribe a este correo jason.lozano.c@uniminuto.edu. Tenga en cuenta que por aquí no se recibe actividades, pero este correo es el administrativo. En las aulas va a aparecer un correo que termina en ch@uniminuto.edu.co. Ese correo está teniendo dificultades por el tema de que a mitad del semestre pasado se migraron los datos de la plataforma Google.
Entonces, ¿qué recomiendo? Escríbame a este correo que es el administrativo, es el correo que yo habilito, sino que de las aulas no se han bajado esos correos académicos, entonces escríbame aquí, que este es el más adecuado. Yo aquí le daría una respuesta lo más pronto posible a este correo que termina en un punto .edu. ¿Listo? Escríbame aquí que inmediatamente yo lo acompaño en lo que usted necesite. Sobre la metodología de entrega de las actividades, entonces en ese orden de ideas, como lo dije, todas las actividades se habilitan los días lunes y se cierran los domingos a medianoche. Dice que cada lunes se envían las asesorías y tutorías para que sean observados en la disponibilidad de su tiempo. Estos se ubicarán en el foro de novedades. Lo que yo decía, semana a semana se va a encontrar explicación actividad 2, la 3, la 4 y usted en el desarrollo de la semana, usted la observa. Sobre esta va la primera recomendación. Y la primera recomendación es que las dudas o inquietudes deben realizarse de lunes a sábado, pero sábado hasta mediodía. Los domingos, después del mediodía del sábado y los domingos no hay atención a estudiantes. Yo llevo varios semestres en la universidad y los estudiantes tienden a tener una situación equívoca y es que en este caso yo estoy habilitando un día más para que ustedes se entreguen. Ello no implica, y aquí hago una salvedad, es que yo no los estoy poniendo a estudiar los días domingos, simplemente les estoy dando una posibilidad más de que entregue porque yo sé que ustedes muchos por sus ocupaciones laborales, familiares, etcétera, en ocasiones pueden sentarse un domingo y realizar sus actividades, pero ello no implica que yo les esté diciendo que ustedes tienen que estudiar un domingo, no, esto ya es optativo, es de su libre albedrío, de su decisión. Pero, ¿qué pasa? Los estudiantes tienden en ocasiones a conectarse al aula un domingo a las 11 de la noche, no entienden, no les cargan, no saben qué hacer, observaron el video y le persiste una duda, entonces el estudiante lo que hace inmediatamente es 11:30 de la noche del domingo, escribe, no entiendo, pasó esto, la duda, y después dicen, profesor, yo no pude responder la actividad, entregar la actividad porque usted no me respondió la actividad. Les dejo en claro que aquí necesitamos es que el estudiante sea autónomo y organice su tiempo, que no espere el domingo hasta último momento para entregar las actividades. Ello que implica que usted en la organización de tiempo que tenga, usted diga, jueves 8 de la noche, tengo un espacio libre, voy a observar el video del profe, miro el recurso del aula, listo, ya sé qué hacer, el sábado hago la entrega o el domingo a las 11 de la mañana hago la entrega y ya por así decirlo, pues hay una mejor organización del tiempo. Si usted espera el domingo, yo el domingo no le puedo responder porque el domingo yo no ingreso al aula después del sábado al mediodía, sino que ingreso ya hasta el día lunes. ¿Listo? Entonces espero que esto quede lo suficientemente claro y la salvedad de que yo no los pongo a estudiar el domingo, sino que es un chance más para que ustedes tengan un día más de entrega porque sé que ustedes lo necesitan. Y allí en el aula van a encontrar que las actividades se entregan en Word, pero por favor no las entreguen en Word porque en los formatos Word no permite hacer la retroalimentación. Eso es algo que de pronto no se ha bajado y no se ha actualizado de las aulas. Entonces siempre lo van a hacer la entrega en formato PDF. Siempre, a pesar que ahí diga Word, ustedes no, lo entregan en formato PDF. Para entregarlo en PDF es muy sencillo. Simplemente cuando ustedes le dan guardar como, ahí aparece una segunda barra y en la barra dice formato. Ahí busca formato PDF y ya, pero asegúrese que sea ya el formato definitivo, el que usted ya vaya a subir, el formato final. Y así queda en PDF, no necesita convertirlo en ningún otro lado. Formato PDF, siempre. Bueno, es necesario que haya un tema de orden por la situación de pandemia, es en cuanto a las incapacidades, qué tipo de incapacidades están reglamentadas, valga la redundancia, en el reglamento estudiantil. Son 4. Las excusas laborales, que son evidentemente emitidas por el lugar donde usted trabaja, donde envían de membreteado, etcétera, etcétera, la hoja. Las excusas médicas, que son emitidas por una EPS, las excusas académicas, que son cuando hay eventos académicos, y las de calamidad doméstica, que son situaciones de infortunio que usted tenga, una situación de duelo, cualquier otra situación, cualquiera de las 4 excusas tienen un conducto regular. ¿Y esto por qué se da? Porque en muchas ocasiones le escriben a uno, profesor, no pude entregar porque me dio COVID. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la excusa? ¿Dónde está la incapacidad? No, a mí no me dieron nada o yo no sabía. Entonces lo dejo en claro un momento porque ustedes tienen un chance de unos días más para entregar la actividad, pero todo tiene que ser reglamentado. Entonces en este caso usted lleva cualquiera de las excusas de las que mencioné,
la lleva a su coordinación académica, el coordinador lo remite a Bienestar Universitario y Bienestar valida que esa excusa sea verdadera, sea médica, sea laboral, sea calamidad doméstica. Ellos hacen la validación y le envían a uno y le dicen, el estudiante tal tiene un tantos días de incapacidad o no pudo entregar, entonces por favor recíbale la actividad. Así es la manera que se hace. Aquí están los teléfonos por si alguno lo necesita, Regional Cali, Buga, Buenaventura y Pasto para cualquier situación. Listo, espero que esta información sea muy clara y que sea de utilidad de ustedes. Aquí hay un video introductorio acerca de por qué es necesario, por qué debemos educarnos en constitución política. Entonces, un video un poco acerca de la importancia de por qué abordar este curso en todos los pensos académicos. Cualquiera que sea la carrera debe ver el curso de Constitución Política porque son cursos denominados transversales. Entonces vamos a observar este video para que ustedes tengan ese primer acercamiento de lo que corresponde a la importancia de ver este curso. Se dice que una constitución puede cambiar las cosas. ¿Pero cómo? Una constitución no sirve para hacer una carretera o una escuela, traer agua potable ni curar a un enfermo. Pero la constitución tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento del país y en consecuencia sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. El Estado necesita un motor potente para hacer las cosas que necesitamos que haga, pero su poder debe estar bajo control. Una buena constitución mantiene el poder del Estado bajo control público, pone al pueblo al volante, garantizando que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos. Para comprender la diferencia que supone una buena constitución, echemos un vistazo al país imaginario de Ruritania como era hace 10 años. Ruritania tenía muchos problemas, una tasa de desempleo por las nubes, pocas oportunidades, jóvenes frustrados, ancianos desesperados. Todo era un caos. Había basura en las calles, frecuentes cortes de electricidad, las carreteras estaban llenas de baches, los colegios masificados y los enfermos no tenían los cuidados que necesitaban. No se trataba a las personas con respeto. Las minorías estaban aún peor si no hablaban la lengua o practicaban la religión de la mayoría. Los tribunales y la administración eran corruptos. Si no tenías enchufe o dinero para un soborno, estabas siempre al final de la cola. ¿Por qué pasaba esto? No se debía a que Ruritania fuera pobre, ya que tiene muchos recursos. Los gobernantes vinculados y próximos al poder tenían mucho dinero. Hacían fiestas mientras los pobres pasaban hambre. Gobernaban Ruritania en su propio provecho y no para el beneficio general. Y a la cabeza de la mesa se sentaba el presidente, quien llevaba tanto tiempo en el cargo que ya nadie recordaba desde cuándo. Había llevado al país exactamente a donde quería, a su bolsillo y bajo la suela de su zapato. Las elecciones eran una farsa. Cualquier persona que se atrevía a levantar la voz acababa en prisión. El sistema estaba completamente corrompido. Pero ¿cuándo empezaron a ir mal las cosas? Parte del fallo se debió al poder prácticamente ilimitado en manos del presidente y su camarilla. Su presencia ensombrecía el país. No había límite al número de veces que podía ser reelegido y existían pocas limitaciones a lo que podía hacer. Bajo su dominio, el Parlamento no tenía poder real y la independencia de los tribunales era limitada. No había nada que impidiera al presidente nombrar a su hermano jefe del ejército o a sus primos y sobrinos embajadores y jueces o firmar contratos públicos con sus amigos. La Constitución era demasiado débil para proteger al pueblo y no contemplaba restricciones frente al abuso de poder del presidente. En lugar de dar poder al pueblo, la Constitución lo reprimía. El Estado se había convertido en su amo, en lugar de ser su siervo. Pero afortunadamente, la historia no acaba así. Hace 5 años el pueblo de Ruritania se levantó, cuando se supo que el presidente tenía previsto colocar a su hijo en su puesto. Se dieron cuenta de que sus esperanzas de dignidad, justicia, igualdad y derechos no se harían realidad con solo sustituir a un dictador por otro.
Necesitaban cambiar las normas, así que redactaron una nueva constitución, sobre cuyos cimientos se construiría una Ruritania democrática. Pese a sus diferencias, muchos y diversos grupos de la sociedad llegaron a un acuerdo e identificaron 5 objetivos comunes para el cambio constitucional. Lo más importante era reducir el excesivo poder del presidente. Limitaron sus poderes ante el Parlamento y los tribunales, y su capacidad para realizar nombramientos. Pusieron límite al número de mandatos. En el futuro, un presidente solo podría servir durante 2 mandatos, y después tendría que ser sustituido. Otra necesidad urgente era dar poder al pueblo para participar en el proceso político. La Constitución permitió la formación libre de partidos políticos con opciones reales en las futuras elecciones. Creó también una comisión electoral independiente para garantizar que esas elecciones fueran libres y justas. En tercer lugar, se estableció la independencia de la judicatura y se fortaleció el Estado de Derecho para defender los derechos humanos. Así el pueblo podía expresar sus opiniones sin miedo y acabar con las injusticias del pasado. La cuarta necesidad era dar a todos los ciudadanos un asiento en la mesa. Las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y quienes habían sido excluidos anteriormente, pudieron reclamar nuevas normas constitucionales que protegieran sus derechos y garantizaran su representación parlamentaria. Por último, en vista de que las zonas rurales y las provincias habían sido ignoradas, la nueva Constitución descentralizó el poder, otorgando a las comunidades locales más participación en sus propios asuntos. Ruritania aún no es perfecta, pero sus habitantes ya no viven en silencio y con miedo. Y las mayores oportunidades de participación democrática permiten a las personas decidir sobre sus propios asuntos y los de sus comunidades. La libre competencia para los cargos políticos obliga al gobierno a atender a las exigencias del pueblo, ya sean en educación, salud o carreteras. Si los que están en el poder no cumplen, serán depuestos en las próximas elecciones. Gracias a la nueva Constitución, el pueblo tiene ahora las herramientas que necesita para forjarse un futuro mejor. Pues hay un panorama bastante complejo, pues, de una nación imaginaria o ficticia, pero en la cual se puede dar por sentado el interés o la necesidad imperante acerca de conocer la constitución política. Ese elemento es que la constitución por sí sola es un documento muerto, o sea, es un documento, pues, de que no va a generar un cambio. El cambio se lo da es el empoderamiento y la relación y el conocimiento que tengan los ciudadanos frente a su función. Si los ciudadanos evidentemente hacen un uso adecuado de su sistema electoral, de su sistema de derechos, de su mecanismos de participación en cualquiera de todos los índoles, eh, créame que el escenario del país cambiaría, y por eso es la relevancia de este curso dentro de la formación de futuros profesionales. Empoderar al ciudadano en el conocimiento de su funcionamiento del Estado, de sus derechos, de su constitución. Entonces, esto es un poco, pues, la apertura, la reflexión, a que los motive a participar activamente de este curso y de su desarrollo. Bueno, en cuanto a la actividad formativa, ya para ir cerrando, esta actividad, pues, es un cuadro comparativo entre las constituciones. En un total han existido en el país alrededor de 30 y tantas de constituciones desde el momento en que tenemos vía republicana. Vía republicana se quiere decir desde el año desde 1810 hasta la actualidad. Son 200 años en los cuales hemos estado, pues, como un sistema autónomo de gobierno. Antes éramos provincia de otro imperio, etcétera, etcétera, pero desde 200 años han existido alrededor de 30 a 32 constituciones, y las dos últimas han sido la Constitución de 1991, que es la Constitución actual, y la Constitución de 1886, dirigida por el presidente Rafael Núñez. Esta Constitución del 91 es la Constitución que está actualmente, y en la cual, aquí mirando en el aula, pues aparecen los recursos, unidad 1, en el cual ustedes van a conocer. Aquí entonces aparece el desarrollo de la unidad 1. Vamos a observar este video introductorio. Constitución política.
La Constitución Política es la carta de navegación que consolida los derechos, los principios y las garantías mínimas desde las cuales se debe guiar y direccionar el funcionamiento del país. Esta ley fundamental también se conoce como Carta Magna, norma de normas y ley marco, y es la de mayor jerarquía en nuestro país. Por ello es fundamental preguntarse qué es la Constitución Política y cuál es su importancia. Para responder estos interrogantes se han planteado los siguientes objetivos. Reconocer conceptos básicos de la Constitución Política Nacional. Diferenciar los principios constitucionales entre las constituciones política nacional vigente y pasada y explicar las estrategias de aprendizaje empleadas para el desarrollo de una actividad. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como sistemas definición de constitución política, diferencias entre la Constitución de 1991 y la Constitución de 1886, y los principios constitucionales con los cuales se reconocerán los conceptos fundamentales de la Constitución política y los cambios trascendentales que se han venido dando en el transcurso del tiempo en pos de establecer una verdadera democracia. A través del análisis y revisión de los recursos educativos, elementos para el estudio de la Constitución Política de Colombia pero ¿qué es la Constitución? Se podrá alcanzar una mayor comprensión sobre la Carta Magna que rige las leyes de nuestro país. El desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos, la interacción activa en las tutorías, el cambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales permitirán un mayor conocimiento para crear conciencia sobre las responsabilidades, deberes que como ciudadano hacen parte activa de la democracia participativa del país. En este proceso de enseñanza-aprendizaje su participación es fundamental. Tenga presente gestionar adecuadamente el tiempo utilizando agendas y calendarios. Mantenga una comunicación constante y activa a través de los canales establecidos. No olvide que el protagonista en la construcción del conocimiento es usted. Pasamos a la actividad formativa 1. Esa actividad va a tener como desarrollo, como lo dije, del día, se va a realizar desde el lunes 9 de agosto hasta el domingo 15. Se habilita el lunes y se cierra el domingo 15 a la medianoche. En este caso, la actividad describe, que es un cuadro comparativo entre las constituciones del 91 y 86, dice, los estudiantes realizarán un cuadro comparativo sobre los principios constitucionales de la Constitución Política de 1991. Esta constitución fue aprobada en noviembre 3 del 91 y es una constitución que surge como un movimiento ciudadano de jóvenes denominado la Séptima Papeleta, que buscaba actualizar la constitución bastante vieja que tenía más o menos 110 años y que no era viable en cuanto a su realización. La constitución ha tenido unos cambios, pero en esencia sigue siendo la misma. El propósito de esta actividad es comprender los conceptos básicos de constitución y cómo han evolucionado los derechos, diferencias anteriores, a fin de fortalecer el conocimiento. En este caso, entonces, ustedes van a ver el capítulo 1 de este texto. Este texto lo que yo recomiendo es de que lo descarguen. Aquí le dan enlace, aquí en la parte azul, y lo guarden, porque resulta que con este documento, ustedes lo bajan acá, y es este. Resulta que esto tiene alrededor de, aquí podemos ver, está dividido en capítulos y cada capítulo corresponde a una de las actividades. Entonces, en este caso, 8 hasta aquí, hasta el capítulo 8, corresponde cada uno a una actividad. Yo les recomiendo que esto es un documento para orientar el desarrollo del curso, entonces lo descargue y cada actividad pues se lea su respectivo capítulo. Resulta que aquí en la forma de entrega, ustedes hacen un cuadro comparativo que ahorita les explico cómo hacerlo. Dice que realice el cuadro comparativo, identifique semejanzas y diferencias entre la Constitución del 86 y en la herramienta que usted prefiera, y que en una videoconferencia se realizará la socialización. No vamos a hacer la videoconferencia, sino que lo que usted va a hacer es desplazarse al foro de dudas, y aquí usted en formato PDF va a hacer o va a subir su cuadro. Tiene dos opciones. Mire, no vaya por favor a abrir un nuevo tema de debate. No lo vaya a abrir.
Simplemente ingrese a esta sala que ya está creada, usted le da clic y tiene dos opciones. Una de ellas es responder. Vea, usted me responde aquí a esta premisa de trabajo que ya coloqué. Aquí está, del 9 al 15. Usted le da a responder y tiene dos opciones. Una es que escriba aquí directamente las comparaciones y diferencias. Puede hacerlo de corrido. O la otra es que recurra al tema de opciones avanzadas. Usted le da clic, mira, aquí está en este recuadro, opciones avanzadas. Y aquí en este espacio usted baja y le va a permitir, usted lo que hace, por ejemplo, es hacer esto, lo minimiza y lo que hace es arrastrar, digamos, este documento y aquí inmediatamente le carga su cuadro en formato PDF, ¿no? Y le da enviar al foro y así automáticamente usted participa. Tiene dos opciones, o una, escribe recorrido, o dos, adjunta el documento mediante esta opción que dice opciones avanzadas y así usted hace entrega de su actividad número 1. Para ese cuadro quisiera pues hacer estas consideraciones, que el cuadro pues es un cuadro en realidad muy sencillo. Todo cuadro comparativo tiene que tener pues, las categorías, en este caso un título, la característica. Entonces, ¿qué característica va a comparar? Entonces, por ejemplo, el año de creación. Entonces, por ejemplo, esta constitución del 86 fue del 4 de agosto y la del 91 el 4 de julio del 91. En composición, entonces, ¿qué dice la composición de la constitución del 86? Es centralista y presidencialista autoritaria y tiene 286 artículos. La del 91 pues, tiene estas características. ¿Qué dice el preámbulo? Por ejemplo, el preámbulo de la constitución del 86, en el 86 se concibió un Estado colombiano netamente católico, desconocía los otros credos y las otras libertades individuales. Entonces decía que el Estado colombiano, en el nombre de Dios, reconoce a la religión católica como la religión de la nación. Mientras que en el 91 dice que, representado por sus delegatarios, invoca la protección que es decretada por Dios, pero pues que tiene libertades de individuo, la religión que profese lo que le dé la gana. ¿Listo? Entonces usted así saca unas características, ahí en el cuadro les va a aparecer en el texto más desglosado para que por favor hagan lectura de ello y entregan su cuadro en formato PDF. ¿Listo? En ese foro de dudas en la sala. Tenga en cuenta que cada cuadro lo suben en el foro de dudas, en el espacio habilitado, tema comparativo, Constitución del 87-91 o entrega de la actividad 1. Y que no, por favor, no creen salas nuevas. Listo, entonces tienen una semana para desarrollarlo, del 9 de agosto al domingo 15 de agosto hasta la medianoche. Ya el domingo a la medianoche se cierra el foro y se cierran sus participaciones. Recuerde que cualquier duda o inquietud, entonces por el foro de dudas, por mensaje directo, bienvenidos a este curso de Constitución Política y que tengan un lindo desarrollo de semana. Hasta luego.